hemos estado hablando desde que comenzó el servicio de nuestro Dios, es lo poderoso que Él es, lo grande que Él es, pero también es lo mucho que Él nos ama y nos cuida, y todo ese poder y todo ese amor es para nosotros, hermanos. Así que aprovechemos esa bondad, aprovechemos ese amor, aprovechemos esa misericordia, para entonces nosotros adueñarnos de ese deseo de Dios de hacernos bien. Vamos a creer en Él, vamos a confiar en Él, vamos a depender de Él. Oiga, hay un pasaje de la Escritura, porque estamos hablando del poder de darle gracias a Dios. Y hay un pasaje de la Escritura que no es desconocido. Si va conmigo a Filipenses, en la palabra del Señor, al capítulo 4 de Filipenses, específicamente, hay un pasaje, y estos son de esos pasajes maravillosos, hermanos, que hay en la Escritura, que nos dan a nosotros una escuela de lo que es la oración, hermanos, en un verso bien sencillo, en un simple verso. Cuando digo simple, en el sentido de que cualquiera lo puede entender, hermanos, pero a la misma vez es profundo, porque viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios nos da la sabiduría a nosotros para entender qué es lo que esa palabra dice, acompañado de la fuerza para nosotros poder hacerlo de tal manera que gustemos entonces el beneficio de esa enseñanza de la palabra divina. Y en Filipenses capítulo 4, si va conmigo al verso 6 y el verso 7. Y dice la palabra del Señor de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué le faltó a eso que yo acabo de decir? Que son esos dos versos de la Escritura. Le faltó el sabor, le faltó la fuerza. Lo dije repitiendo lo que dice ahí. Pero escuche bien que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, estamos leyendo una palabra viva y una palabra de poder. Así que cuando usted vaya a leer la Escritura, tenga en mente que usted tiene en sus manos el arma más poderosa que existe en el universo, junto con la oración. Las armas más poderosas que existen en el universo. Y cuando usted va a leer esa palabra, póngale el sentido, póngale el sabor, póngale el gusto, póngale la fuerza. Si la puede leer en voz alta, léala en voz alta, cosa de que usted mismo se escuche. Y el poder de esa palabra no solamente entre por la mente, sino que entre por el oído también y se le meta hasta el tuétano de los huesos. Vuelvo a repetir ese pasaje: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oh, qué diferencia maravillosa. El asunto aquí, hermano, en este pasaje de la Escritura, es como les dije, esto es una porción bien pequeña que muchos de nosotros hemos conocido desde hace tiempo. Algunos la hemos aprendido desde hace mucho tiempo. Pero usted sabe que solamente en el verso 6, en ese verso 6 donde dice por nada estéis afanosos, solo en ese verso hay 5 instrucciones específicas para que nuestras oraciones sean oraciones de poder. Dios nos enseña por medio del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Dios Padre es Dios. Dios Hijo, Jesucristo, es Dios, el mismo Dios. Y Dios Espíritu Santo es Dios. Y Dios Espíritu Santo, que fue el que inspiró esta palabra, es el que nos enseña a nosotros por medio de ella cómo seguirle, servirle y amarle con todo el corazón. Cómo caminar de forma que a Él le agrade
Y nuestro camino entonces, nuestra conducta se vuelve una conducta a los ojos de Dios santa. Y en este primer verso, en el verso 6, en un solo versículo hay 5 instrucciones para nosotros poder hacer una oración de poder. Mire cómo dice, la primera instrucción: por nada estéis afanosos. Cuando dice por nada ahí, y les voy a estar dando los significados, porque esta parte del Nuevo Testamento de la Escritura se escribió en el idioma en griego. Y yo le voy a estar dando unas definiciones, unos sinónimos directamente del lenguaje en que fue escrito para que usted entienda cuál era el pensamiento envuelto dentro de un pasaje tan corto pero a la misma vez tan poderoso. Porque nosotros por lo regular leemos, pero muchas veces no profundizamos en la lectura, no escudriñamos la Escritura, o simplemente nos quedamos con el mensaje inicial, habiendo dentro de toda esta palabra una profundidad maravillosa de conocimiento que hace que valga la pena que se estudie más profundamente. Cuando dice por nada estéis afanosos, y oiga, usted sabe que por nada hay, uno dice, bueno, por nada es, la mejor definición de por nada es por nada. Ok, y está bien, eso es lo que dice, fácil de entender. Pero cuando dice por nada, lo dice de manera absoluta. O sea, es por nada, pero por absolutamente nada. Es ninguno. Es un término absoluto que elimina cualquier posibilidad. No solamente eso, sino que esa palabra también quiere decir por nada, quiere decir ni siquiera uno. O sea, sería absolutamente por nada, por ni siquiera una cosa estés afanoso. Y el afán, el afán es hermano gemelo de la ansiedad. Porque el afán no es otra cosa que un deseo profundo, un anhelo de conseguir algo que hace que uno se apresure. Es que usted no puede esperar. Produce ansiedad. Produce esa prisa, esa cosa. Es afán, es preocupación. Pero muchas veces el deseo no es un deseo bueno. Es que ya usted quiere que eso sea así. Y entonces va a hacer lo que sea y se apresura. No se detiene ni siquiera a pensarlo para alcanzar aquello que usted quiere. Y la Escritura dice, no. Ni siquiera por una cosa, la que sea, estés en ese estado de afán, o de ansiedad, o de prisa. Por nada estéis afanosos. La primera instrucción. Si no, escuche bien, si no, sean conocidas vuestras peticiones. Y cuando uno lee eso también, o sea, por nada estéis afanosos, ya sabemos que no andes corriendo por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones, sean conocidas vuestras peticiones. Cuando dicen sean conocidas vuestras peticiones, esa frase de sean conocidas, lo que quiere decir es declara tus peticiones, revela tus peticiones, cuenta tus peticiones, proclama tus peticiones, sean conocidas, o sea, revélalo, déjalo saber, sácalo. No nos quedemos solamente con la idea de que porque Dios lo sabe todo, yo no le tengo que decir nada o gran cosa, porque como Él lo sabe, Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe cuál es mi necesidad. Pues entonces que haga Él, porque Él sabe, Él me conoce. No. Que el Señor lo que quiere es escuchar tu voz. Al Señor le gusta escuchar la voz de sus hijos. Yo tengo un nieto nuevo ahora. Y cada vez que hace hit, para mí eso es música. Porque me gusta escuchar esa vocecita preciosa. Así mismo es Dios con nosotros. Él proclama, Él declara, Él revela. Deja de saber tus peticiones. Y peticiones, fíjese bien, que la palabra peticiones aquí son
súplicas pidiendo beneficios específicos. Oiga, que mucho aprende uno. Sean conocidos. Por nada estés afanoso, número 1, la segunda instrucción, sino que sean conocidas tus peticiones. Declara, revela, expresa, deja saber tus súplicas pidiendo beneficios específicos. Es que tú estás declarando algo que tú quieres, un beneficio que tú esperas, pero uno lo hace también de forma específica. O sea, no es solamente, Señor, tú sabes, o Señor, tú conoces. Esas frases son buenas, no es que son malas. Ay, Señor, tú sabes, Señor, tú conoces. Dígaselo. Pero entonces sea específico en eso que usted sabe que Él sabe y en eso que usted sabe que Él conoce. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí dice, cuando usa esas expresiones, que sean conocidas tus peticiones, es que esos beneficios específicos que tú quieres o esperas del Señor, se los declares, se los dejes saber, los reveles, los digas, los proclames. Esa es la segunda regla. Pero escucha bien, es que no te afanes y declares o reveles, pidas esos beneficios específicos delante de Dios. Y esta es una de las claves mayores dentro de las 5 instrucciones que hay aquí. Es delante de Dios. Nosotros somos capaces muchas veces de declarar, de proclamar, de decir, de revelar, de pedir a otros o esperar de otros antes que de Dios. Y aquí dice, si lo vas a hacer, o sea, no te afanes, no te aceleres, no te vuelvas loco, no te desemboques, sino declara, revela, expresa tus peticiones por esos beneficios específicos que tú esperas, que tú quieres. Pero delante de Dios. Esa es la tercera regla. Que sea delante de Dios. Dios sabe, claro que sabe. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Dice, aún no está la palabra en mi lengua, en mi boca, y ya tú la sabes toda. O sea, Dios sabe lo que yo le voy a decir antes de que yo sepa que se lo voy a decir. Pues entonces, como eso es así, mejor no le digo nada. No, mi hermano, no. Porque la oración nuestra, el hecho de nosotros abrir la boca para hablar con Dios diciéndole las cosas, es una manifestación, es una expresión externa de nuestra fe interna. Ese es el acto o la ejecución de nuestra fe, donde nosotros abrimos la boca sabiendo que hay un Dios todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra y de mi vida, que tiene un oído que escucha mi voz cuando yo voy delante de Él, y solo por eso yo debo ser capaz con todo mi corazón de abrir mi boca y decirle lo que yo quiero. Y específico, con lujo de detalles, una conversación que revele las entrañas, que revele lo que hay adentro, que saque lo profundo, lo escondido y se lo diga a Él. Porque recuerde que si estamos siguiendo estas instrucciones, algo bueno va a pasar. Usted y yo queremos que el Señor escuche nuestras oraciones. Usted y yo queremos no solamente que las escuche, que las conteste también. Pues entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es hacerlo como Él dice, para que Él haga lo que Él dice que va a hacer, si nosotros hacemos lo que Él dice como
tercera es delante de Dios. Porque Él no es solamente el que todo lo sabe. Resulta que Él es también el que todo lo puede, el único que todo lo puede. Vale la pena. Y delante de Dios, ya tenemos 3 instrucciones. Delante de Dios. Número 4. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Le dije la 4 y la 5. La número 4. En toda oración y ruego. Oración, y quiero que se fije conmigo en algo ahora. Porque primero decía, sean conocidas tus peticiones. Esas cosas específicas. Pero ahora dice oración y ruego. Peticiones, oración y ruego. Y mira el aspecto curioso de la definición de estas palabras. Porque nosotros sabemos que son peticiones, oraciones y ruego. Eso no son palabras difíciles para nosotros. Porque a fin de cuentas, cuando nosotros estamos hablando con Dios, eso precisamente es lo que estamos haciendo. Le estamos pidiendo, le estamos rogando, estamos orando. Pero hay unos componentes maravillosos dentro de estas palabras. Pero específicamente dentro de este verso de la Escritura. Que hacen de esto una revelación maravillosa en cuanto a la oración de poder, la oración que Dios oye y responde. Primero fueron peticiones, súplicas pidiendo beneficios específicos. Luego dice oración, y la oración en este verso en particular, la oración es adoración. Adoración. Es súplica. Escuche bien. Es petición. Y sin embargo yo había dicho petición. Pero cuando dice oración aquí, no es solamente adoración. Oh, gloria. Súplica y petición, sino que dentro de la definición de la palabra oración, algo que me voló la cabeza es que no se trata solamente de la expresión, sino que también incluye el lugar. Cuando usted está haciendo oración, cuando usted está haciendo sus súplicas y sus peticiones delante de Dios, el lugar donde usted está se convierte en el lugar de oración, el oratorio. Y eso es parte de la definición de la palabra oración. La oración es algo tan poderoso que convierte el lugar donde la persona está orando en el oratorio, el lugar de la comunicación entre el ser humano y Dios. ¡Wow! Por eso es que hay que hacerle caso a estas cosas. Porque si yo entiendo que cuando allá en mi casa yo doblo mis rodillas o me siento o me acuesto, no se acueste muy cómodo porque se va a dormir, no va a orar, pero me acuesto en la posición que sea, pero postrarse delante del Señor, como decía la alabanza, arrodillarse delante de Dios. ¿Para qué tiene la rodilla buena? Si usted tiene la rodilla mala, siéntese o recuérdese. Pero si usted puede entender conmigo que escoger un lugar y un momento específico para hablar con Dios no solamente me convierte a mí en aquel que está orando, sino al lugar donde yo estoy. Lo convierte en el oratorio, en el lugar de oración. Oiga, eso de momento se vuelve tierra santa, lugar santo, donde está la presencia del Señor. En toda oración. Y lo otro que dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración
y ruego. La palabra ruego aquí, escuche bien, porque esto, si usted se da cuenta conmigo, vamos a ver algo que se llama redundancia. Porque ruego, cuando usted lo mira aquí en este versículo y usted busca lo que quiere decir ruego, y nosotros sabemos lo que es rogar. Ay, yo te ruego, por favor. ¿Qué es eso? Una súplica, una petición. Pero escuche bien, que ruego es oración, petición y súplica. Mire qué curioso. Porque entonces anteriormente nos había dicho que presentemos nuestras peticiones en toda oración. Pero cuando dice ruego, también ruego es petición y es oración. Es oración, petición y súplica, haciendo conocer. Un ruego es una oración, una petición o una súplica, haciendo conocer. Y escuche bien, sean conocidas, ¿verdad? Ya vimos, declarando, diciendo la necesidad de uno, haciendo conocer la necesidad de uno. Cuando decíamos peticiones, era un beneficio específico, un bien específico, que no necesariamente envuelve una necesidad, pero aquí cuando dice ruego, uno está buscando que el Señor oiga y responda a mi necesidad. ¿Sabe lo curioso de este asunto? Que petición, oración y ruego, las tres palabras son parte de la definición de cada una. O sea, dentro de las peticiones hay oraciones y ruegos. Dentro de la oración hay peticiones y ruegos. Y dentro del ruego hay peticiones y oraciones. Entonces, uno piensa, por lo menos yo decía, pero entonces, ¿por qué la redundancia? ¿Por qué la repetición de palabras que a fin de cuentas son sinónimos? El asunto se pudo haber quedado en las peticiones. O se pudo haber quedado en la oración, sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios. Pero no dice peticiones, oraciones y ruegos. En la Escritura, déjeme decirle algo. Usted va a encontrar cosas que se repiten dentro del mismo pasaje en muchas instancias, en muchos lugares en la Escritura. Un ejemplo vivo de esto es, por ejemplo, cuando el Señor Jesús hablaba. Había cosas que Él, para hacer énfasis en la importancia de ellas, usted sabe lo que hacía el Señor. Decía, de cierto os digo. Y el hecho de repetir esa frase de cierto, porque Él pudo haber dicho, de cierto os digo, pero cuando decía de cierto os digo, el repetir esa frase le daba un énfasis o una importancia mayor a lo que él estaba por decir. Yo creo que de ahí es donde los puertorriqueños aprendimos a decir en verdad, en verdad. Porque cuando en mi tierra uno quiere hacer énfasis en que algo de verdad es verdad, uno dice en verdad. El Señor decía de cierto os digo. Pero repetía 2 veces. ¿Sabe que es sumamente raro encontrar en la Escritura cosas que se repitan 3 veces? Les voy a mencionar una de esas rarezas. Cuando en la Escritura se va a hablar de una cualidad específica de Dios, y eso usted lo puede encontrar en Isaías capítulo 6. Dice que en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Alrededor de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2
volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y encontramos que cuando en la Escritura algo se repite 3 veces, tiene que ver con la profundidad y la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Eso es algo maravilloso, ¿no? Cuando vemos aquí, en este pasaje de la Escritura, que lo que está hablando específicamente es de nuestras oraciones, que Dios que la inspiró, este pasaje, pudo haber usado solamente uno de esos términos, porque son sinónimos el uno del otro. Uno tiene un detallito, otro tiene otro detallito, pero básicamente es lo mismo: peticiones, oraciones y ruegos. Pudiendo mencionar uno solo para abarcarlo todo, menciona uno, menciona el otro y menciona el tercero, porque en la oración está envuelto el poder y la majestad de nuestro Dios. Ese es el estado más elevado de adoración que existe en el universo entero. Que el hombre, siendo pecador, pueda hablar de tú a tú con el hacedor del universo, y que él, el santo, 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 se digne a escuchar la voz nuestra. Hermano, nos eleva a nosotros a un plano donde solamente está Dios. ¿Qué poder hay en la oración? ¿Por qué usted cree que el diablo no quiere que usted ore? ¿Por qué cuando usted decide que va a orar, algo pasa? Alguien llega: oiga, mi hermano, porque tiene que ser ahí en ese momento. Hay gente que los trae Dios, pero hay otros que los trae el mismo diablo. ¿Por qué usted cree que hay tanta traba para separar no solamente un momento, sino un lugar para hacer aquello que nos eleva a nosotros al plano de la santidad de Dios? Es que la oración tiene poder. Oye, pero escúcheme bien, hermano. Es dejar de saber nuestras peticiones en toda oración y ruego. Peticiones, oración y ruego. Ahora escúcheme bien, porque lo que hace que todo esto funcione es la instrucción número 5, que es el tema de hoy: el poder de darle gracias a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción, dándole gracias. Pero escuche bien, que cuando nosotros decimos peticiones, oraciones y ruegos, solamente estamos diciéndole a Dios las cosas. No es que estamos viendo nada ocurrir. Lo único que nosotros estamos haciendo cuando presentamos nuestras peticiones delante de Dios, nuestras oraciones delante de Dios y nuestros ruegos delante de Dios, lo único que está pasando en este momento es que nosotros estamos manifestando desde dentro de nuestro ser a Dios lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros anhelamos, lo que esperamos de Él. Pero no es que todavía está pasando nada.
Entonces, si no está pasando nada, ¿por qué dar gracias? La clave número 1 es esta. Nadie puede orar. Nadie puede orar. Orar de verdad. Orar que llegue al cielo. Orar que Dios lo oiga. Nadie puede orar si Dios no está con él. Y por eso nada más vale la pena darle gracias. Gracias, Señor, que puedo abrir mi boca para hablar contigo con confianza, sabiendo que tú eres real, estás presente, me ves, me oyes y me entiendes. Solo por eso, aunque no haya pasado nada, está pasando el hecho de que yo puedo alcanzar al Santo con esa cosa poderosa, maravillosa que se llama la oración. ¡Wow! Eso es más que suficiente. Pero obviamente, si estamos pidiendo, si estamos rogando, si estamos suplicando, es porque hay una necesidad. Cuando dice pide, ora y ruega, eso está bueno, porque lo está diciendo. Vamos a hacerlo. Pero dice, y dame gracias. Oiga, usted sabe lo que estamos diciendo a Dios. Estamos confesando que nosotros sabemos que lo que le estamos pidiendo, Él lo va a hacer. Hay una cláusula en la Escritura que establece claramente que es cuando pedimos conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios está expresa en ese libro santo. Pero escúchame bien, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros oramos y rogamos a Dios, Dios siempre nos va a responder. Siempre va a responder. No siempre va a responder como yo quiero o como yo espero. Pero Él siempre va a responder como Él sabe que yo necesito y como Él sabe que a mí me conviene para mi bien. El asunto es que viene acompañado de sabiduría para uno entender esas cosas. Pero si yo estoy pidiendo, orando y rogando, y aún la respuesta no ha llegado, yo le digo a Dios, gracias. Lo primero que va a pasar, y escúchame bien, porque te estoy diciendo claramente, no necesariamente Dios va a responder como yo espero o como yo quiero, pero Él va a responder. Pero hay algo en nosotros los seres humanos todos. Hay gente que lo tiene todo. Cuando le digo que lo tiene todo, es en lo material. Son jóvenes, están saludables, tienen buenas casas, buenos carros, buenos trabajos, seguridad de empleo, una cuenta en el banco con una masa de dinero tremenda, o sea, seguridad financiera y todo lo demás, pero no tienen paz. Y no importa lo que tengan, no importa cuán seguro se pueda sentir una persona con lo que tiene, si no tiene paz, esa seguridad no dura, se va. Vienen terrores, vienen temores, vienen dudas, vienen pensamientos, vienen cosas que se adueñan de esa persona, porque lo material nunca puede satisfacer el corazón del ser humano. ¿Ayuda a las cosas? Claro que sí, no estamos negando eso, no hay que vivir en la miseria. Pero si usted tiene todo y no tiene paz, no tiene nada. Ahora, si usted está pasando por una situación terrible, la que sea, pero usted tiene paz en el corazón, usted ve las cosas diferentes.
Si usted está pasando por una enfermedad terrible, pero usted tiene la presencia de Cristo en su corazón y la paz de Dios en su corazón, usted ve las cosas de una manera diferente. No es que las cosas no le duelan, no es que las cosas no le molesten, no es que las cosas no le lleguen, no es que las cosas no te alcancen. Pero el mundo puede estar patas arriba como está ahora. Pero si hay paz en el corazón, todo se ve diferente. Y cuando en nuestras oraciones, sin haber recibido todavía la respuesta, nosotros le damos gracias a Dios. Esto es lo primero que pasa. Escuche bien. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice aquí, oiga el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Lo primero que va a llegar es esa paz de Dios. Cuando usted le da gracias a Dios, Señor, gracias, porque yo sé que tú me oyes. Señor, gracias, porque yo sé que yo estoy en tu presencia. Señor, gracias, porque me permites abrir la boca. Señor, gracias, porque tú eres mi benefactor, mi ayudador. Tú tienes de mí misericordia. Señor, gracias. Y todavía no ha pasado nada. Oiga, lo más grande del mundo, lo que no muchos tienen y todos quieren, paz. La paz, y no cualquier paz, es la paz duradera, la paz permanente, la paz verdadera, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que tiene todo, y ven a un cristiano que está pasando la zarza y el guayacán, y lo ven tranquilo, y lo ven en paz, y lo ven adorando a Dios. ¿Cuántos testimonios no hay de eso? Y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que una persona en una situación como esa todavía pueda adorar a Dios? Y es que cuando la paz de Dios llega al corazón, las circunstancias no son las que determinan cómo tú te sientes, sino la presencia de Dios en tu vida. Y eso es lo que viene. Cuando llega la paz de Dios, llega el Dios de esa paz. Es que llegó el Dios de paz. Porque esa paz es de Él. Y Él viene en esa paz. Su presencia viene en esa paz. La paz de Dios. Por eso es que sobrepasa todo entendimiento. El que no conoce a Dios no lo puede entender. El que no ha tenido esta experiencia no lo puede entender. Pero es una paz real, verdadera. Y oiga lo que dice esa paz cuando llega. Esto es lo que te voy a decir. Tú presentas tus peticiones delante de Dios, buscando un beneficio específico. Tú haces tus oraciones delante de Dios y tu ruego, buscando esa petición en particular, por esa necesidad en particular. Y antes que la respuesta llegue, la presencia del Señor, porque tú le estás dando gracias, sin haberlo recibido todavía. Es pues la fe, dice Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y ejercitando esa fe viene la paz de Dios y el Dios de paz. Y se te mete por dentro. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Es que se te va a ir el afán, es que se te va a ir la ansiedad, porque va a guardar tus corazones, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora te voy a decir lo que quiere decir eso para entonces nosotros pasar las oraciones. Cuando dice que llega esa paz de Dios. Y la paz de Dios, escucha bien, lo primero es paz mental. Porque a fin de cuentas, como te decía antes, hay gente que lo tiene todo, pero aquí lo que hay es una batalla terrible y no tiene nada, porque lo que tiene no lo puede disfrutar bien. Cuando llega la paz de Dios es paz mental. Cuando llega esa paz de Dios, oiga, es tranquilidad. Entonces tal parece que no se ha resuelto nada, pero resulta ser que la paz de Dios viene acompañada también de salud. Oye bien, cuando llega la paz de Dios trae salud. Recibe la salud. Cuando llega la paz de Dios trae bienestar, estar bien. Aunque todo esté mal, tú estás bien. Llegó la paz de Dios y el Dios de paz. Cuando llega esa paz de Dios, oye bien, hay prosperidad. Pero esa prosperidad empieza en el alma. Empieza a prosperar tu alma. Se mete el gozo de Dios.
esa paz de Dios, la bendición de Dios, la fe del Hijo de Dios. Oh, cosa gloriosa, maravillosa. Y entonces tu alma empieza a ser prosperada. Y aquello que tú esperabas, pasan dos cosas. O cambia porque ya no lo necesitas. O lo recibes porque Dios sabe que sí lo necesitas. Solamente porque llegó la paz de Dios. Pero ¿sabes cómo llega la paz de Dios? Dice que llega guardando tu corazón y llega guardando tus pensamientos. Cuando la Escritura usa, y aquí hay redundancia otra vez, porque cuando la Escritura habla del corazón en ese idioma griego, el corazón, escucha bien, está ligado directamente al pensamiento. Entonces cuando dice va a guardar tu corazón, porque acuérdate que uno piensa las cosas y se agita, para bien o para mal. Uno lo piensa aquí pero lo siente acá. Entonces el corazón en la Escritura es el asiento de los sentimientos, de los pensamientos, de las emociones, de la voluntad y de los afectos. ¿Tú te imaginas? Llega esa paz de Dios. Dice que guarda, cuida, protege tus sentimientos, protege tus pensamientos, protege tus emociones, protege tus decisiones, tu voluntad y protege tus afectos, aquello que tú amas y aquellos que tú amas. Porque llegó la paz de Dios porque tú oraste y le diste gracias. Piensa bien por un momento, solamente oraste y le diste gracias y llegó esa paz y inundó tu corazón. De todo eso que dice ahí, que es esa palabra corazón. Pero entonces, si el corazón es el asiento de los sentimientos y los pensamientos, porque la redundancia, donde este pasaje dice guardará vuestros corazones, y si el corazón envuelve el pensamiento, porque dice y vuestros pensamientos. Escucha bien, porque cuando dice guardar el corazón, pero dice guardar el pensamiento, es que está haciendo un énfasis especial está insistiendo especialmente en que Dios va a guardar, cuando dice los pensamientos, es que va a guardar tu mente. No es ahí donde empiezan todas las tormentas. No es ahí donde es el campo de batalla de Satanás. No es en la mente donde entra la tentación y la batalla con la carne. No es la mente donde ocurre todo aquello que a nosotros nos desestabiliza. Entonces cuando dice que va a guardar tus pensamientos, que va a guardar, cuidar y proteger tu mente. Pero no es solamente tu mente, sino tu intelecto. Cuando dice que va a guardar tu pensamiento, va a guardar tu intelecto, tu inteligencia. O sea, cuando llega la paz de Dios, Dios protege tu pensamiento en el sentido de que te va a permitir el Señor, porque te está protegiendo la mente, tomar decisiones sabias, decisiones inteligentes, decisiones beneficiosas para ti y los tuyos. ¡Wow! Y todavía no ha ocurrido nada y está ocurriendo todo. Cuando dice guardar el pensamiento, escucha bien, es que va a cuidar también tu imaginación. Cuando uno no tiene paz, cuando llega el ataque en la mente, uno empieza a imaginarse cosas y uno empieza a crear escenarios que producen en nosotros temores de cosas que en verdad no van a ocurrir. Preocupaciones innecesarias, porque me estoy imaginando qué será esto, aquello y lo otro. Oye, pero llegó la paz de Dios, porque oraste, pediste, rogaste delante de Él, suplicaste delante del Señor, y luego de todo eso le diste gracias y ¡guau! Ahí viene el Señor y toma tu imaginación y la protege y te da buen dormir y te da pensamiento sano
Y empiezas a imaginarte cosas, pero de las buenas, de las divinas. Empiezas a saborear cómo va a ser la intervención de Dios. Y no el cuadro oscuro que antes estaba metido ahí en tu imaginación. Cuando dice que va a guardar, proteger, cuidar tu pensamiento. Y esta frase es importante. Es que va a proteger tu argumentación interna. Muchos de nosotros, quizá todos nosotros, tenemos esa argumentación interna. Es como una lucha. Yo recuerdo que antes hasta los muñequitos o los monitos, los cartoons, hasta le ponían a la gente a veces un diablito en un lado y un angelito en el otro. Y este le estaba diciendo que hiciera lo malo y este le estaba diciendo que no lo hiciera. Y eso era como un reflejo, una imagen de lo que es la argumentación interna cuando llega la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y está guardando tus pensamientos, tu imaginación, tu intelecto, tu mente. Esa argumentación interna, esa lucha dentro de uno mismo. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será o no será? ¿Es o no es? ¿Sí o no? Esa argumentación interna se aclara. Porque llegó la paz de Dios y la paz de Dios trae el conocimiento de Dios con ella. El Señor te va a revelar lo que es para su gloria, lo que tienes es. Y se acabó el argumento porque cuando Dios habla a tu corazón, al momento tú sientes esa paz, esa convicción y esa seguridad. ¿Sabes por qué? Porque oraste, pediste y rogaste, pero le diste al Señor gracias. No te afanaste, número uno. Hiciste tus peticiones, hiciste tus oraciones, hiciste tu ruego delante de Dios, pero le diste gracias. Y esa fórmula maravillosa te trae esa bendición maravillosa que se llama la paz de Dios, que guarda todo eso que tú tienes por dentro, que se desestabiliza cuando esa paz no está presente. Y la clave para todo esto es orar delante de Dios con acción de gracias. Así que vamos a hacerlo ahora. Dios te bendiga. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Ve conmigo a la palabra de Dios en el libro de Habacuc. Hay mucha necesidad en estos días. Hay muchos problemas en estos días. Hay mucha incertidumbre, mucha preocupación, mucho temor. Hay mucha violencia dentro de toda esta quietud. Hay mucha violencia en el mundo espiritual. Y lo que no se ve en movimiento por fuera, ¿sabe dónde se está moviendo? Aquí y aquí. Ahora nos vamos a unir tú y yo. Y vas a tomar la palabra y vamos a orar la palabra de Dios. Y le vamos a dar gracias al Dios de esa palabra maravillosa. En Habacuc capítulo 3. Ve conmigo. Dios bueno. Habacuc capítulo 3. Profetas menores, Antiguo Testamento. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, el octavo profeta menor en el Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Y en el Habacuc capítulo 3, esto es un pasaje también muy conocido, pero escúchame bien porque nos vamos a unir tú y yo ahora en este pasaje de la Escritura. Y allá donde tú estás, toma la palabra y ponte de pie y la vas a leer. Si lo puedes hacer, vuelvo y digo, si estás en un lugar donde no puedes abrir la boca, no la abras. Léela en voz baja, balbucea. Pero si lo puedes hacer, ponte de pie y vamos a orar esta palabra porque le vamos a dar gracias a Dios.
necesidad, aún en medio del problema, aún en medio de la soledad, aún en medio de lo que sea, de la enfermedad, ahora le vamos a dar gracias a Dios. Porque esa es la clave de todo este asunto. E inmediatamente después de esa acción de gracias, vamos a presentar las peticiones que han estado enviando para que todos también nos unamos, tú allá y nosotros acá. Nos vamos a unir entonces todos juntos en este ruego, intercesión y súplica, en oración, con acción de gracias delante de Dios por nuestros hermanos. ¿Lo tiene? Habacuc capítulo 3, allá donde usted está, dígame amén. Amén. Verso 17 al 19 y leemos en el nombre de Jesús. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Oiga, qué escasez terrible. Deténgase un momento ahí. Ahora, respire hondo y vamos a adorar a Dios. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Oiga, aquí abajo no hay nada. Y el Señor lo que hace es que no habiendo nada lo eleva a uno a las alturas.